Lo primero, acordarse en el fondo que la producción de leche, consumo de alimentos, en el fondo se empieza a recuperar, entonces estamos en un periodo de balance energético negativo, entonces periodo complicado, y la vaca lo importante, queremos que quede preñada, ojalá a los 90 días. Por lo tanto, en un periodo, en el fondo, que tenemos una baja de peso, en el fondo, entonces queremos que quede preñada, en el fondo, y después tenemos que seguir con el desarrollo, con el crecimiento fetal. Entonces, este periodo, que es el periodo más complicado, el periodo de transición, el periodo postparto, en que la vaca está comenzando a producir leche, estamos pidiendo además que quede preñada, que empiece a ciclar de forma normal, entonces empezamos a tener problemas reproductivos. Entonces todo está ligado, especialmente en la vaca lechera, que es la más complicada. Entonces, si vemos el fondo de la relación del lapso interparto versus los ingresos, el ideal siempre hablamos de 365 días de lapso interparto, pero si entre los 385 a los 395 está el óptimo. Entonces, el lapso interparto. Entonces, por eso estamos diciendo siempre que ojalá una vaca para al menos una vez en el año. Ya. Entonces, que se pase un poquito, yo estoy pensando en. Entonces, esta es la meta, porque ya cuando nos empezamos a pasar, 425 días, ya el ingreso empiezan a bajar. Sí, porque igual se va a cortar los 305 días la producción de leche. No, o sea, a los 305 días de. No. La producción de leche no se corta a los 305 días, se corta a los 7 meses de gestación. ¿Ya? Entonces, si la vaca pare y se le demora 5 meses en quedar preñada, va a estar produciendo más tiempo. Ya. Por lo tanto, la bajada, la curva empieza a ser mayor. Entonces, eso es lo que mostramos. Entonces, cuando tenemos un lapso interparto de 400 días más largo, entonces significa que le damos más tiempo para que la vaca empiece a bajar su producción. En cambio, cuando tienen lapsos interparto más cortos, alcanzan los picos cuando la secamos cuando todavía no alcanza a bajar tanto, y en el fondo obviamente tenemos más picos. Entonces una vaca en el mismo periodo, al cabo de tanta lactancia, tiene mucho más pic de lactancia, por lo tanto produjo mucho más leche. Entonces ese es el objetivo, en el fondo, preñar lo antes posible, porque si tenemos una vaca, lo que en el campo nos dicen, no, la vaca no la ha preñado todavía, han dicho, hoy cuando la preño, le baja la leche. El concepto de campo. ¿Por qué? Porque una vaca obviamente va a bajar la leche cuando su alimentación, su nutrición, no logra cubrir los requerimientos de reproducción, mantención y lactancia. Entonces obviamente la vaca empieza a priorizar, especialmente la vaca lechera, en el fondo la vaca pero más criolla, entonces donde la producción se empieza a bajar, porque en el fondo la alimentación no está siendo adecuada. Entonces una vaca de alta producción, si la preño muy temprano y la alimentación no es adecuada, se empieza a bajar su condición corporal. Y lo último lugar, en el fondo, y si es que crea preñada, en el fondo si le estoy dando poca a la alimentación no adecuada, entonces empieza a bajar, igual la leche. Pero en el fondo si empieza a adelgazarse, por el fondo su requerimiento, no lo logra cubrir. Entonces, al pequeño agricultor le pasa efectivamente que la vaca, cuando queda preñada, empieza a bajar la producción de leche. Porque lo que come no le alcanza para mantenerse, gestar y producir. En estas vacas lecheras, por eso en el fondo para entender un poco los requerimientos. Entonces, en estas vacas lecheras, lo importante es asegurar durante el primer periodo de posparto, el periodo de transición, ojalá dentro de estos 90 días, esta vaca la recuperemos totalmente, pero en el fondo tiene que empezar a ciclar. Si la nutrición o el balance energético es muy negativo, en el fondo el balance en el fondo tiene que hacer uso de su reserva, cetosis, hipocalcemia por medio. Una hipocalcemia te predispone a retención de placenta. Una cetosis te predispone, en el fondo empieza a caer la condición corporal. Una vaca muy flaca, sus hormonas son proteínas y lípidos, entonces deja de ciclar. Y si no cicla, entra con ovarios lisos, anestro, ¿se fija? Cuerpos lúteos en el fondo de repente persistentes, que en el fondo se empieza a generar, entonces empieza con alteraciones reproductivas. Entonces, por lo tanto tenemos que asegurar de que entre lo más temprano. ¿Cómo hacemos eso? Por lo tanto, hay que manejar óptimamente todo. Por eso esto hablamos de todo. No podemos hablar de una cosa en particular. Una patología te predispone a otra. Una vaca, en el fondo, se empieza a enfermar de diferentes cosas.
Una vaca con cetosis, en el fondo aumenta el riesgo de tener problemas reproductivos, de tener mastitis, de tener desplazamiento de odomaso, de tener una vaca con hipoglucemia también aumenta el riesgo de tener desplazamiento de odomaso, con la atonía, empieza a tener retención de placenta, en el fondo con un problema inmunológico, lo cual predispone mastitis. Entonces tienes que tener una serie de problemas. Entonces es un todo. Entonces, por lo tanto, las vacas lo ideal es que paran regularmente para optimizar el ingreso. Pero eso implica, en el fondo, tener que alimentarlas bien, y por lo tanto, y tenemos que dejarlas, cubrirlas y dejarlas preñadas dentro de un periodo relativamente corto. Ojalá 90 días la vaca esté preñada. 90 días más los 9 meses de gestación, que no son 9 meses. Son 2 meses de descanso que entonces se le deja posparto. Posparto, vamos, generalmente 2 meses. 2 meses y... 45, sobre 45 días en el fondo se empieza a cubrir. Entonces, pero vamos a conversar en el fondo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene en el fondo todo esto? En el fondo, en la medida que preñamos las vacas más tempranas, aumentamos la producción de leche, el número de terneros. El aumentado número de terneros implica que aumentamos la cantidad de terneros para reproducción. Y por lo tanto, aumenta la selección que podemos hacer sobre ellas. No tenemos que dejar todo lo que haya. En el fondo aumentamos la cantidad de hijas y por lo tanto tenemos más de dónde seleccionar a futuras madres. Nos permite crecer, incluso hasta vender. ¿Se fijan? Entonces en el fondo, entonces mientras más temprano la reproduzcamos, aumentamos la cantidad de hijos e hijas. Y obviamente disminuye los costos por enfermedades y eliminaciones en el fondo de la medida que la vaca en el fondo la tenemos óptimamente. Y disminuye los días no productivos. Y esos días no productivos son los que cuestan, claro. Obviamente, y además aumenta la ganancia genética porque en la medida que le podemos meter más ternera, mejoramos, en el fondo la ternera siempre va a ser mejor que su madre, genéticamente. Entonces mejor. Eso es producción de leche. Eso es producción de ovio. Aumentamos la ganancia genética. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de la eficiencia reproductiva? Dani, disculpa, ¿puedes bajar un poquito el cosito? Está muy helado. Bajarlo. Está muy fuerte. O sea, subir la temperatura. Sí. Se quede. ¿Qué tal? 22 con igual. Pensé que está muy helado. Entonces, obviamente los días abiertos, días del parto hasta la concepción, los días abiertos. El lapso interparto, el lapso entre un parto y otro, en el fondo que pedimos que sea una vez al año. Los días al primer celo, ¿cuántos días se demora una vaca en manifestar su primer celo? Es un indicador de que ya está activa reproductivamente, lo cual no significa primer servicio. La tasa de concepción, ¿cuántos servicios necesitamos para generar una preñez? Y la tasa de enfermedades y abortos, también en el fondo de alguna forma nos va a indicar. Entonces todos esos parámetros son sanitarios, pero obviamente reproductivos desde el punto de vista que tenemos índice de la reproducción en sí. Entonces, bueno, el punto partido obviamente es, eso es producción de leche, súper flash, pero el punto partido es el parto. Entonces, ¿qué implica el parto? Obviamente implica inflamación uterina y mamaria, empieza a aumentar, infección clínica o subclínica, cetosis, hipocalcemias clínicas y subclínicas, ojalá lo hubiéramos clínica, pero subclínica es muy difícil que no haya nada. La vaca igual va a bajar un poco sus niveles de calcio. Lo importante es que no llegue a niveles que sean patológicos, tanto clínico como subclínico. Empieza un cambio intenso en la alimentación, la vaca empieza a producir, la vaca lechera, entonces de no producir nada, en el fondo llega a producir en unos pocos días 40, 60, 80 litros, fue lo que puede producir. Ya les dije, en el fondo existe la vaca de 100 litros, consumiendo descanso. Entonces, cambio de grupo social, en el fondo la estamos cambiando. Entonces está en un grupo de relax, en el preparto, ¿viste? La gordita, la calora, la cuestión, y ahora le empezamos a exigir, en el fondo, y sale y empieza a producir, moverse todos los días, 3 veces al día a la sala de ordeña, entonces empieza a transitar, entonces aumentamos el estrés. Entonces, y el estrés en el fondo ahí sí empieza el estrés en serio, después del parto. El estrés, el parto en sí es un estrés. Y de posparto, bueno, aquí no tiene crías que en el fondo no la dejen dormir, pero sí,
pero tiene alta producción de leche y el riesgo de mastitis y el riesgo de un montón de patologías. Entonces, y por lo tanto entramos con patologías que son multisistémicas. ¿Se acuerdan de la correlación que existe en diferentes patologías con respecto a la presentación de fiebre de leche, distosia, la posibilidad de eso de generar metritis, de tener placentarotemía, generar mastitis, desplazamiento de aguamazo? ¿Cómo se correlacionan las patologías así y diferentes condiciones, factores de riesgo? Entonces, el efecto de algunas alteraciones en el posparto sobre la fertilidad posterior. Entonces, una vaca normal va a tener una tasa de concepción del 50%, que va a variar entre 40 a... Una metritis crónica hace bajar la tasa de concepción y tiene una incidencia que es relativa. Una metritis aguda, la tasa de concepción baja de 34, y fíjense cómo se empieza a alterar con metritis séptica, cuando la retención de placenta, con cetosis y la amilitis, todas empiezan a generar alteraciones en la tasa de concepción. Entonces, obviamente la laminitis en el fondo de la vaca que está coja, no se desarrolla. Entonces, la correlación entre alimentación y patologías podales y patologías podales de problemas en el fondo de reproducción. Entonces, pensando en patologías reproductivas, el puerperio clínico, ¿cuánto se demora clínicamente en recuperar el útero? 30 días. Histológico, todos los tejidos en el fondo en que estén en condiciones de aceptar una nueva concepción, 40 a 45 días, razón por la cual, aunque ya uno decía, está sana, igual, generalmente se indica no antes de 45 días tenían una vaca. Entonces tenemos que dar ese periodo de descanso sí o sí, aunque manifieste un celo antes, porque ese celo es muy probable que igual lo repita. Entonces estamos perdiendo la dosis y estamos apurando y aumentando el riesgo de tener algunas consecuencias que no quede una gestación no adecuada. Y obviamente la pérdida de peso, que en el fondo que el efecto de la pérdida de condición corporal sobre la fertilidad de la vaca. Entonces, cuando la pérdida de condición es menor a 0,5, en el fondo aumenta mucho los días de primera ovulación, en el fondo el día del primer ciclo. Entonces, sabemos que las vacas van a perder peso sí o sí en el fondo del posparto. La idea es que esa pérdida de peso sea moderada. Cuando ya entramos en pérdida de peso superiores a un punto, ya, fíjense cómo se altera los días de ovulación, ya a la primera ovulación ya aumentan casi, no al doble, pero sí por lo menos 1,5 veces. Al primer celo, al primer servicio. Y entonces, ¿cuántos servicios por concepción se requieren? Entonces ya aumentamos tremendamente. Y eso es corto. Y los días perdidos. Entonces lo ideal por eso mantener. Por eso que en el fondo el efecto de la cetosis, en el fondo hay que controlar la alimentación en el reparto y todo eso. Y el efecto de la vaca en anestro, en la medida que aumenta la condición, vacas están en anestro cuando está muy flaca. Cuando está en una condición 3,5 a 4, la vaca en el fondo mantiene una muy buena condición. En el fondo el anestro baja, pero en la medida que empieza a aumentar, nuevamente empiezan a aumentar los anestros. Entonces la correlación entre la condición corporal y el anestro. Se dice que la vaca muy flaca tiene problemas en el momento, porque le decía, aumenta el consumo de las proteínas, o sea, aminoácidos, y lípidos para generar energía. Y eso genera, en el fondo, que no tiene hormonas lípidos para producir, o sea, proteínas lípidos para generar las hormonas. Y generan esto. Entonces, una vaca muy flaca va a empezar con problemas. Entonces, la condición corporal tiene una alta correlación con problemas, en el fondo, en el posparto. Entonces, ahí hay una influencia endocrina. Primero, las vacas de alta producción tienen más problemas endocrinos, por el fondo, porque tienen mayor requerimiento. Tienen un alto consumo de materia seca, más sangre al hígado y un mayor metabolismo de esteroides. Entonces, implica que tienen menos progesterona, menos estradiol, y eso tiene relación a que baja la tasa de concepción y una disminución, y con menos estradiol en el fondo baja la dirección del seno. Entonces, eso es la justificación de por qué la condición corporal va literalmente afecta. En el fondo no tienen
no tienen los medios para producir la hormona. Entonces, un programa de manejo reproductivo en vacas lecheras, entonces primero manejar el periparto. Y que acá estamos resumiendo mucho de lo que habíamos hablado de todo el semestre. En el fondo esto es medicina de la producción. Entonces esto está ligadamente, la producción está ligada tremendamente hacia y esto lo estoy usando como la última clase, cuando la próxima semana en el fondo vamos a tener orotemia, general, y tienen la prueba, o sea, es una versión. Ya estamos al final. Entonces, el preparto, en fondo, implica el periodo de transición preparto, que hablamos de 21 días, entonces, donde preparamos a la vaca para, en el fondo, desde el punto de vista del metabolismo mineral, del metabolismo energético, empezamos a preparar a la vaca que venía en reposo, el periodo seco, en el fondo, prepararla para la siguiente lactancia. Es la pretemporada del futbolista. La estamos preparando en el fondo para después, donde empieza realmente el campeonato. El campeonato comienza en el fondo cuando empieza a producir leche. Entonces, y el preparto, el momento en que llega a maternidad, que es un momento crítico, donde ya la vaca ya no podemos prepararla, pero donde en el fondo es altamente crítico porque depende de las condiciones en que esté, higiene, aseo, donde va estrés, donde en el fondo donde aumenta el riesgo de tener otras patologías, desde mastitis, reducción de placenta, metritis, los problemas para el ternero, un ternero que nace en condiciones insalubres, en el fondo aumenta el riesgo de tener diarrea, neumonía, ¿se fijan? Entonces, el preparto temprano, en el fondo, también es crítico, pero lo importante es el preparto, estos 21 días donde va a preparar la vaca. Entonces, el manejo de la vaca de transición, obviamente, desde 21 días previo, la vaca seca 60 días, pero donde este preparto de 21 días, en el fondo es parte del periodo de transición, y los 21 días postparto, en el fondo el periodo de vaca fresca, donde la vaca está recuperándose, está saliendo, está en su puerperio. Entonces, y después el resto de la lactancia va a durar 300. En ese periodo postparto, ¿la vaca tiene una alimentación distinta y está separada de las otras vacas? No necesariamente. La vaca, o sea, se indica por lo menos los 21 días postparto, algunos tienen hasta un poco más, donde sí o sí la vaca, independientemente de su nivel de producción, la vaca sí tiene altos requerimientos, así que entra con la ración top. Una lechería que en el fondo que a veces hay lecherías que pueden mantener hasta 3 raciones diferentes. Vacas, ración de alta, de media y ración de baja producción. La vaca postparto sí o sí tiene que tener la ración top, máxima. 21 días. Por lo menos 21 días. Puede estar en recuperación Ya. para hacer el negativo. Entonces en ese periodo la vaca viene recuperando el consumo de alimentos. Entonces en el fondo lo que coman tiene que ser lo más ¿Energético? lo de mejor calidad, independientemente de que esté produciendo 10 litros nomás al principio. Pero en este caso, ¿cuál sería la mejor alimentación que tenía una buena fuente de proteína y no tanto de energía, o puede ser mixto? No, tiene que tener muy buena fuente de energía. Ya. Tiene que tener proteína, porque, a ver, estamos hablando de raciones de alta calidad, entonces estamos hablando de buen aporte de proteína y de muy buen nivel energético, pues la vaca sí o sí está en base energética. Después, después de realmente los 21 días, algunos pueden estar a los 30, pero en ese momento en que uno dice, ya, sabes que más el primer mes la mantengo en la ración, pero después del primer mes ya las voy a cambiar. Ya las vacas de mejor producción, ya las dejo en el grupo de alta. Las que producen poco menos, en grupo de media. Muchas lecherías trabajan 2. Yo trabajé en una lechería donde teníamos 3. Complican más el manejo, en el fondo porque el forraje es productor. Pero con 2 raciones, de alta y de media. La de media es más barata. Pero si la vaca produce más, tiene mayor requerimiento de energía y de proteína, en el fondo porque se está yendo leche. Entonces obviamente se justifica porque la vaca se está pagando su comida. Entonces la razón de alta calidad, en el fondo porque tiene más aporte de energía y proteína que en el fondo que es el requerimiento de la vaca. Ya. Más producción de leche. Entonces, postparto quedaría con la misma dieta de alta y después en este caso... La mejor ración Ya. tiene que estar en el postparto, asegurarse sí o sí. Entonces durante este periodo, y además los chiqueos, hay que estar observándolo. O en este periodo viene recuperando, que no tenga retención de placenta en los primeros días, que no tenga metritis, que no tenga hipocarcia en los primeros días, que eventualmente puede estar en riesgo de cetosis, primeros días de desplazamiento a mastitis, ¿te fijas? Entonces,
¿qué vamos a conversar después? El protocolo de los 10 días. En los primeros 10 días se indica que en el fondo tiene que hacerse el chequeo urinario en el fondo de todas las vacas, en el fondo porque ahí pueden presentar la mayor cantidad de patología. Entonces, la enfermedad del periparto tenemos la hipocalcemia, la retención de membranas fetales, metritis, mastitis, cojeras, aumenta el riesgo de tener cojeras, cetosis e hígado graso y el desplazamiento vaso. Lo hemos conversado durante todo este periodo. Y la correlación que tienen entre ellas. El poder, en el fondo, el factor de correlación. Y el manejo de transición, por lo tanto, preparto, la vaca preparto tiene que estar en un grupo aparte. En el fondo la separamos en el fondo de un día, una ración de transición que incorpore, ya empezamos a incorporar concentrados, los mismos concentrados que va a recibir después, para empezar a preparar el rumen, para lo que va a recibir a posterior. La vaca no podemos pretender que del día del parto recién empiecen las bacterias a desarrollarse. 21 días antes empezamos a preparar, que empiezan a recibir el alimento que reciben en el posparto. Cosa que las bacterias empiezan a multiplicar y cuando llega el parto, cuando le queramos meter la cantidad, ya las bacterias ya las tienen disponibles. Y además, le disminuimos el aporte de calcio, o incorporándole sales aniónicas para empezar a preparar el metabolismo mineral. Con máxima comodidad, en el fondo, para disminuir el estrés y la vaca esté cómoda para que llegue óptimamente al parto, y obviamente tranquilidad y los primeros días. Signos de parto, en el fondo tiene que ser trasladada a maternidad para una correcta atención. Las metas del periodo de atención, obviamente, es reducir la severidad de la hipocalcemia, prevenir pérdidas de peso, prevenir la cetosis y el hígado graso, adaptar el rumen a la nueva dieta, en el fondo, lo que les decía por eso, mejorar la función del sistema inmune, en el fondo con una dieta óptima y por eso bajar un poco el estrés, ofrecer suficiente fibra efectiva por el tránsito y proveer de vitaminas y minerales, pues estamos terminando también el periodo de gestación. La condición corporal, la idea es que el secado esté entre 3 y 5 con BST es hormona de crecimiento, en el fondo bovina, somatotropina bovina, en el fondo que se incorpora en vacas para aumentar la producción. En el fondo, cuando se usa el BST, esta condición corporal no puede ser menor a 2,75, porque implica que podemos entrar con problemas. La obliga a aumentar el metabolismo del BST, en el fondo va a entenderse. Y al parto, ojalá que llegue en 3,25 a 3,75. La idea es que hay que mantener la condición corporal o ganar 0,25 a 0,5 puntos. Por lo tanto, del secado al parto, que no haya un aumento severo de la condición corporal. La idea es mantenerlo y aumentar levemente. Nunca perder peso. Nunca perder condición corporal. O si no empezamos a tener problemas. Entonces la vaca se está muy gorda, entonces la idea es mantenerla, pero no perder. Si llega muy gorda al secado. Pasa mucho con vacas que llegan muy gordas, producto de a lo mejor quedan preñadas muy tarde. Y algunas incluso se secan antes de tiempo. Entonces empiezan a comer. Y estas vacas muchas veces por eso son causa de eliminación. Bueno, porque sabemos que va a ser un problema después. Aumenta el riesgo de llegar gorda al parto, de tener problemas de medición grasa, de empezar a tener en el fondo y baja producción en la siguiente lactancia. Entonces muchas lecherías en el fondo de causa de eliminación problemas reproductivos. Una vaca que queda muy dura para quedar preñada. Ah, claro. Entonces hay que prepararse para el parto. Entonces primero la maternidad o el lugar. Un lugar adecuado para que no vayan a parir en el corral. Diferente a una vaca de carne que está pariendo en un potrero, donde va verde, más limpio, pero en el fondo se está en un sistema intensivo, o vacas aunque digamos vacas de leche en el sur, que uno puede decir, no, están en pastoreo, pero sabemos que en el fondo tienen altos riesgos. Entonces en el fondo la idea es mantenerla en un grupo seleccionado aparte, en el fondo realmente lleguen, aunque estén en preparto, pero están en un lugar que esté mucho más observable, mucho más cercano. Después el parto, el momento clave. En el fondo tenemos todo el periparto y el periodo, en el fondo del periodo inmediatamente después del parto y la transición post-parto. Todo el periodo que en el fondo que venga esos 21 días post-parto. Entonces, lo primero en el fondo tenemos esta etapa, que en el fondo desde
acá está el parto. Entonces los primeros 10 días es donde más se dan los desarrollos metabólicos, por lo tanto en el fondo tenemos que meter toda la atención, especialmente en los principales desarrollos metabólicos, hipocalcemia, movilización grasa, entonces que en el fondo que puede alargarse hasta acá. Ahí puede perder peso, ¿cierto? Va a estar perdiendo peso. Mucho. Sí, porque la vaca tenía un ternero así grande adentro, entonces el rumen estaba pequeño. Ya. Entonces en el fondo, y eso le limitaba el consumo de alimentos. Parió y la recuperación del consumo empieza paulatina en forma lenta, pero la producción de leche, no estamos hablando de vaca lechera, entonces la producción de leche aumenta en un nivel mucho más alto que la capacidad de recuperación del consumo de alimentos. Y eso es lo que hace el balance energético negativo. Entonces, la vaca recién parió, por lo tanto hay que evaluar el estado general de la vaca. Decaimiento, que va a indicar cualquier problema. Hay que hacer exámenes vaginales interinos, exámenes de la ubre, reumatitis, la posibilidad que tenga de ponerse de pie por problemas que en el fondo que pueden ser derivados del parto o de productos de metabolismo mineral, hipocalcemia especialmente. Y proveer las condiciones adecuadas, tanto de alojamiento y de comida en el fondo en este periodo inmediatamente después. Estamos con un ternero al pie, o en el lechería, no mantenerlo salvo que sepamos que estamos en un plantel negativo a tuberculosis, que en el fondo que no existe un riesgo de transmisión de alguna patología. Entonces, el protocolo de manejo para las vacas lecheras, primero es hacer examen de las loquias, de las loquias estamos hablando de a nivel uterino de todo lo que se elimina, las placentas, hablamos de loquias de productos a nivel productos uterinos, puede ser desde membranas o de secreciones. Chequear la temperatura frecuentemente, se indica diariamente hasta el día 10 y ligeramente 2 veces por semana después. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser indicativo del problema reproductivo muchas veces de metritis. Y además de otra patología, pero el metritis es presente. Y en el tercer día, en el fondo, es importante el chequeo del animal. En el fondo, la aseguración, en el fondo, que elimina todas las placentas, que en el fondo no tenga ningún problema, en el fondo que no venga con alguna metritis de por medio. Entonces, fiebre. En el fondo hablamos de sobre 39,4 en vacas de primer parto y 39,1 en vacas de primer parto. Disculpa, ¿en el tercer día qué? Es importante el chequeo, por el fondo del momento clave. Cuando dentro de los primeros días, el tercer día es el momento en el fondo donde van a manifestar muchas patologías. Dentro de los primeros 10 días, el tercer día es clave. En el periodo de la transición posparto, por lo tanto la vaca posparto, ya les dije, está en el grupo aparte, en el fondo que alimenta con alimentación top, con una razón de transición de alta calidad y con la máxima comodidad. El posparto clásico, la idea es prevenir y detectar enfermedades, promover la recuperación del útero y recuperación endocrina. Y hay que empezar a prepararse para servir y para preñar lo antes posible a estas vacas. El periodo de espera generalmente se indica de 45 días. ¿Se puede cambiar? Sí, cada plantel lo indica, pero en el fondo lo ideal es que no baje de los 45 porque el periodo es histológico. Porque puede disminuirse también la tasa de servicios. Al aumentar yo los días, en este caso un mes, un ejemplo. Sí. Y puede disminuir la tasa de concepción al bajarlo hasta los 45. Pero en el fondo, bajo de eso, en el fondo empezamos a alterar el problema. Pero a los 45 días, cuando bajamos, tenemos menos posibilidad de encontrar vacas que estén ciclando. Porque cuando estamos adelantándonos, menos posibilidad de que las vacas estén recuperadas. Decimos que en el fondo 45 días, donde todas las vacas, en el fondo vacas que tengan cualquier problema nutricional, sí o sí, no van a entrar en cero. Entonces tenemos menos, y cuando tenemos menos vacas ciclando, también hay que tener en consideración de que menos vacas montamos entre ellas. Entonces cuesta más percibir los celos, no es que no estén en cero. Son como celos silentes que no se dan cuenta, ¿no? No, no silentes. Pero que si tenemos una sola vaca dando cero, tenemos que entrar con signos secundarios de cero, no con los signos primarios. Signo primario es que se monta. Claro. Signos secundarios, secreciones, la vulva, el fondo de la costra. Entonces hay que mejorar la tasa de concepción.
Entonces, obviamente con la técnica de inseminación, semen de alta fertilidad, manejo apropiado de las vacas, manejo apropiado del semen, y todas las mejoras siempre son lentas. La detección de celo es clave. Para eso tenemos que tener vacas que se estén montando en pelo. Por eso decíamos que en el fondo los problemas podales empiezan a afectar directamente la detección de celos. Afecta el lapso interparto, no porque las vacas no tengan celos, sino que no lo manifiestan, se les duele. Lo mismo pasa con el fondo con problemas de la evolución corporal. Lo mismo pasa con problemas uterinos. ¿Se fijan? Hay diferentes patologías que en el fondo pueden generar de que las vacas no manifiesten celo. Entonces la detección del celo es lo básico. Entonces, ¿cuánto es lo que dura el celo? Un pitido. Pues vaya afuera y... Ese grande. No. Ya. Entonces, ¿el celo cuánto dura? En el fondo hay diferentes, se indica hasta 19 horas, en el fondo de lo que dura el celo. Pero el celo se manifiesta generalmente a las 17, 15 horas en el fondo después de la ovulación en el fondo ocurre a las tantas horas después de que empieza la estar en celo. Entonces, la idea es que una vez que y la duración del celo es variable, pero en el fondo es un error, siempre se habla de 19 horas, en algunos casos puede ser hasta menor. ¿Qué factores influyen en la intensidad del celo? Obviamente el tipo de alojamiento, superficie, la salud de las patas y las uñas, la temperatura ambiente, cuando hay calor las vacas también entran menos en celo, cuando después manifiestan menos. La hora del día, importantísimo, por eso mismo se tiende a detectar celo. Lo ideal, las horas claves son a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Pero detectando al menos 4 veces en el día, pero en el fondo la primera vez en la mañana y en la tarde. Y depende también mucho de la presencia de otras vacas en celo, para que las vacas se interactúen entre sí. Entonces, la idea es aumentar la frecuencia y la calidad de la detección de celo. Entonces, se indica aumentar el porcentaje de celos que se detectan y va a hacer que se aumente la tasa de concepción, vamos a dejar vacas más preñadas. ¿Y cómo se hace? En el fondo, primero, detectando 4 veces al día. Eso es óptimo, independiente que la ideal sea temprano en la mañana y tarde en la tarde. Nunca hacerlo en la ordeña, no cuando estén con los comederos llenos, porque las vacas tienen otro incentivo. Y obviamente con un suelo adecuado donde las vacas permitan montarse. Si las vacas se están resbalando, en el fondo le va a costar montarse. Y hay signos secundarios de celo observables. Entonces, cuando están en un grupo sexualmente activo, empiezan con mugido y la descarga de secreción pulmonar. Entonces la detección no solamente la monta es el único signo. Entonces signos secundarios, en el fondo las secreciones que en el fondo pueden haber y que se empiezan a pelar, que es la razón por la cual se le colocan parches en la lechería. Para detectar cuando una vaca está siendo montada, existen diferentes tipos de parches. Pinturas, que las vacas se desgastan, o parches que a la vaca en el fondo se le colocan y cuando una vaca la monta a la otra, revientan los parches. Entonces uno puede detectar de lejos, aquí tenemos una vaca en el fondo, entonces observémosla mejor. Porque si tengo 5 vacas, 10 vacas, de hecho por eso cuando tengo muy pocas vacas cuesta detectar celo también. Entonces tengo ya 50 vacas, 100 vacas, pero cuando tengo 300, 400, 500, lecherías de 1000 vacas, donde este grupo en el fondo pueden ser 100 y tantas, 200 vacas, alguna vaca la veo de lejos, pero en el fondo tengo mucho grupo. Entonces me empieza a costar también. Entonces por eso en el fondo el uso de estas herramientas para facilitarse la observación. Bueno, generalmente se trabaja con reglas AMPM, eso es reproducción. Entonces lo veo más, tampoco le voy a preguntar esto directamente, porque en el fondo pero la idea era detectar adecuadamente el celo. Entonces realmente se hace inseminación a MPM, cuando se entra en la mañana se insemina en la tarde. Entonces al revés. Y detectar en intervalos frecuentes en el fondo para poder detectar a tiempo cuando la vaca esté cayendo en celo y saber si no cae. Yo la vez pasada a la detección no la vi a 1 hora y la veo ahora, sé que la vez pasada en la detección que yo estuve antes, si la hago minuciosamente, no estaba eso. Entonces me interesa saber cuándo comenzó y no que la estoy detectando cuando está terminando.
Y por eso en el momento del fondo, esto lo conversamos de alguna forma, en el fondo temprano en la mañana, en la tarde, en el fondo no se tanto. Y nunca olvidarse de la alimentación, es clave porque con eso en el fondo aseguramos de tener un buen manejo. Enfermedades reproductivas. ¿Cuáles son las enfermedades como patología en sí? Más importante, primero, la retención de placenta, clave, que lo vamos a conversar. La endometritis. Endometritis, metritis, parametritis son diferentes parámetros para hablar de la metritis, la inflamación del útero. Una endometritis afecta el endometrio, solamente. Una metritis hablamos de que hay una afección más generalizada y podemos llegar hasta una parametritis, donde en el fondo ya tenemos todo el tejido que está alterado, de peor pronóstico. Hablamos en la metritis en el fondo según grado, en el fondo de acuerdo al tipo de descarga. Entonces muchas veces es difícil terminar, salvo por ecografía, saber si usa endometritis o una metritis en sí. Generalmente hablamos todas como metritis o endometritis. Profe, ¿la endometritis no es lo mismo que la endometriosis o son cosas No. diferentes? La endometriosis en el fondo no es normal en la vaca, pero la endometriosis en el fondo más... Entonces es una endometriosis es una disfunción del endometrio. La endometritis es una inflamación del endometrio. Ah, ya. La endometriosis en el fondo hay mujeres que tienen endometriosis donde el endometrio en el fondo no tiene la capacidad para captar al concepto en el fondo una vez que para producir la implantación. Entonces tienen problemas de implantación. Entonces, y ahí creo que ¿Qué pasa? Sí, Entonces, qué pero no es lo mismo. Entonces tenemos diferentes grados de metritis y podemos llegar a una biometría más severa. Salpingitis, con alteración en el fondo del Sampix, en el fondo digamos de la trompa. Fibratinismo, no vamos a conversar de esta patología, en el fondo todo eso lo ven en reproducción, en ginecología. Pero el primario generalmente cuando son mellizos macho y hembra. Y me toca muchos agricultores en el fondo me dicen, no, me compré una ternerita. Y yo les digo, está bonita. Yo no le compré una lechería. Qué raro que te hayan vendido una ternera en una lechería. ¿No será mellizo? Y algunas le dicen, no, si era melliza. Entonces, en el fondo, cuando dicen era melliza, aún tiene más posibilidades de que me den mellizos. Primero, no me agrada mucho que las vacas tengan mellizos porque siempre tienen problemas cuando dan mellizos. Pero le gustan los melliceros. Ni que fueran ovejas. Pero las melliceras, en el fondo, digo, pero cuando es melliza macho y hembra, empieza con problemas. Entonces tenemos atrofia reproductiva, en el fondo a veces incluso tenemos, incluso con órganos masculinos y femeninos. Entonces, o atrofia vulvar, atrofia uterina, inexistencia de ese de ovario. Entonces tenemos una gran cantidad de problemas. Algunas quedan preñadas, pero otras cuando dicen no, son machorras. Esa le dicen la Sí, pues. Las machorras. Sí. Y las machorras, muchos vienen de acá, cuando porque tienen comportamientos masculinos. Algunos incluso sirven para deshacer, porque están contando. Entonces, ¿Alguna incluso qué? sirven para deshacer, porque andan montando las vacas, pero no restan nunca cero. Entonces uno ve en el fondo a veces ve una vaca así grande, parece novillo, así gruesa, en el fondo de esto, no desarrolla nunca la ubre, en el fondo y uno encuentra una vulvita así. Ya. Atrofia vulvar totalmente. Entonces, pero el problema es que muchas veces te das cuenta después. Entonces yo les digo, ¿sabes qué más? Críela como novillo. No se caliente, contra de esperar que en el fondo que le quede preñada, piénsale que es un macho en el fondo, después, para la lechería en el fondo es un cacho. Entonces en el fondo dice, tener un 50% de posibilidades de que vaya efectivamente a desarrollar, no gastar toda la plata, la crianza de una ternera, todo el manejo, para después tener un infértil. No, mejor me caliento la cabeza, pero eso necesita hacer la ternera. Entonces, claro, como pequeño agricultor le venden la ternera, y dice, wow, aquí me la gané de oro, la compré a precio de ternero, en el fondo que hembra. Una vez me dijeron, no, me vendieron una, y se equivocaron, pensaron, me vendieron unos machos y una hembra, y venía una hembrita por medio. Creo que no se equivocaron, sino que te equivocaste tú. Sí, ellos no van a eliminar una ternera. Pues. Entonces una lechería en el fondo no te va a eliminar una ternera, en el fondo no evita ternera en el fondo así, de buena así, porque algo hay de comer. Sí. En el fondo ya
hay caballos. Es sospechoso. Sí. Ya, alteraciones ováricas. Entonces podemos tener cuerpos luteos persistentes, en el fondo esto, ovarios lices, quistes, diferentes quistes. Muchos de estos, que tienen factor reproductivo, hormonal, directamente, pero también está asociado a problemas de tipo nutricional y de otras patologías, como hemos conversado en algún momento. Tenía otros problemas en el fondo con vacas con principios de tos y baja conexión corporal, con problemas ováricos y